Banca del Parque Radio, en convenio con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero, serie de programas para visibilizar la Colombia que no conocemos. Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Es muy triste saber que en Colombia las regiones, la gente, las costumbres, los valores, la riqueza se reduce a las tragedias que tenemos que vivir. Eso quiere decir que en muchos momentos a nosotros nos conocen más por las realidades de violencia que hemos tenido que sufrir, unos más directamente, otros indirectamente, pero hoy por hoy todos sentimos que estamos afectados por una guerra que no tiene sentido y que al contrario está cada día haciéndonos más daño. Yo soy Marisol Garzón y me siento complacida de que usted hoy se siente con nosotros en la banca del parque. En este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, hoy nos sentamos con 3 mujeres que van a estar acompañándonos. La primera es Luz Briseida Vega. Ella es vocera del colectivo Vida, Memoria y Dignidad. Doña Luz Briseida, bienvenida a la banca del parque. Hola Marisol, gracias por el espacio, por permitirnos compartir todos estos avances desde la región de Boyacá. Gracias a su merced por acompañarnos. Y también está con nosotros Verónica Cruz Rojas. Ella es abogada defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Verónica, bienvenida a la banca del parque. Hola Marisol y a todos los oyentes, muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Luisa Fernanda González, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas. Luisa, bienvenida a la banca del parque. Hola Marisol, un gusto estar en este importante programa con usted y mis compañeras. Quisiera enviar también un especial saludo a todas las familias de las víctimas que mencionamos en el informe. Gracias a su merced. Bueno, yo voy a comenzar con Verónica Cruz Rojas, que es abogada del colectivo, para que nos contextualice un poco y nos cuente qué hallazgos generales encontraron en el informe Boyacá Sembrando Justicia. Marisol, el informe Boyacá Sembrando Justicia, Memoria y Dignidad, presentado el pasado 28 de agosto a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Comisión de la Verdad por las organizaciones de derechos humanos, colectivo Vida, Memoria y Dignidad, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas, es un acto de memoria en sí mismo, pues transmite la voz de las víctimas, sus vivencias, sus solicitudes concretas de verdad, de justicia, reparación y garantías de no repetición, así como la dignificación de los nombres de sus familiares fallecidos, quienes no pertenecían a grupos armados ilegales. Es importante reiterar, Marisol, que históricamente en el departamento de Boyacá se ha guardado mucho silencio y es considerado o ha sido considerado un remanso de paz. Sin embargo, las cifras oficiales de la unidad de víctimas demuestran todo lo contrario, ya que se registra al menos 45.121 víctimas en este departamento. Además, las investigaciones que presentamos en este informe documentan alrededor de 112 víctimas mortales entre los años 2001 y 2008, casi una década de conflicto armado, hechos que configuran graves violaciones a los derechos humanos y cuya responsabilidad es atribuida al Estado colombiano, representado específicamente por la Primera Brigada del Ejército Nacional, la Policía Nacional y el extinto DAS. También documenta la estrecha relación entre la fuerza pública y los grupos paramilitares de la región, particularmente las autodefensas campesinas de Casanare. Los hechos que se documentaron en este informe fueron agrupados en 3 tipologías de violaciones a los derechos humanos. La primera es la masacre del Páramo de la Sarna, ocurría el 1 de diciembre de 2001, con 15 víctimas mortales.
La segunda tipología son ejecuciones extrajudiciales en el marco de la práctica de exterminio social o mal llamada limpieza social. En el informe se registraron 6 casos con 18 víctimas mortales y finalmente la última tipología son ejecuciones extrajudiciales bajo la modalidad de los mal llamados falsos positivos. Se documentaron 64 casos con 86 víctimas mortales. Creo que es importante recordarle a la audiencia, Marisol, que una ejecución extrajudicial ha sido definida por el Consejo de Estado y por organismos internacionales, entre ellos la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado o por parte de particulares, dentro de los cuales se pueden contemplar los grupos paramilitares, con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de agentes estatales. Además, en este informe, Marisol, se documentan los impactos y daños que se causaron por estos hechos a las víctimas del departamento de Boyacá, no solamente a nivel individual, familiar, sino también a nivel colectivo y social. También se documenta todo el proceso organizativo que se inició con el colectivo Vida, Memoria y Dignidad. Se presentan las medidas de reparación integral y garantías de no repetición y solicitudes concretas a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Comisión de la Verdad, que pretenden, como primera medida, dignificar el nombre de las víctimas y también visibilizar el conflicto armado que ocurrió en el departamento y visibilizar los altos índices de impunidad que aún prevalecen. Doña Luz Briseida, su merced como víctima, cuéntenos cómo vivió los hechos que se narran en este informe. Desde mi experiencia personal y hablando por mis compañeros, por mi colectivo Vida, Memoria y Dignidad, pues básicamente el informe nos trae una serie de eventos que vivimos aquí en Boyacá y que en algún momento sentimos que no eran importantes, que no tenían tal relevancia. En la medida en que empezamos a trabajar y a entender por qué pasaban estas cosas, entonces le fuimos dando sentido a todos estos hechos que finalmente lo que hicieron fue de una u otra manera darnos la oportunidad, primero, de sentir que no estábamos solos, que no somos los únicos que hemos perdido nuestros familiares, que hay entidades, organizaciones que también están ahí para apoyarnos, para capacitarnos y poder entender. Esto es algo que realmente no se le desea a nadie. Yo siempre lo he dicho, mientras a nosotros no nos pasa, esto es algo indiferente. Yo hace unos años me limitaba a ver lo que pasaba en televisión y ya, pero eso a uno no le toca, pero cuando es ya con un familiar, eso es otra cosa, eso es algo que uno nunca superará, nunca. Yo sigo cada que se dan este tipo de eventos o algo, yo recuerdo a mi hermano y siento un dolor profundo, pero realmente creo que su muerte y la muerte de todos aquellos que han muerto en estas situaciones no ha sido en vano, porque este es el resultado. Aquí estamos hoy y tuvimos la fortuna de poder presentar este informe, que no es más que un paso más en esta lucha y en este trabajo que hemos venido ya realizando con voz propia las víctimas desde el 2015 más o menos, cuando ya decidimos que nadie podía hablar por nosotros, que éramos nosotros mismos los que teníamos la facultad y estábamos legítimamente obligados a reclamar nuestros derechos sin esperar que X o Y hablara por nosotros. Nosotros tenemos voz propia y este informe es la representación de ello. Las organizaciones que se realizó el informe, se logró recoger toda esa información de las fuentes directas, de las fuentes propias. Fueron las mamitas, fueron las hermanas, las amigas, las primas, las que mostraron quién era su familiar y qué fue lo que pasó, por qué se los llevaron. La verdad es nuestra y nosotros la conocemos. El informe que busca, pues presentar allá también nuestros argumentos para que sean tenidos en cuenta y no se queden solamente con una versión, porque aquí se trata de dignificar a nuestros seres queridos y es por ellos que estamos aquí. Y realmente el informe, vuelvo y lo digo, ese es un paso más, esta es una esperanza que tenemos nosotros los familiares para que se haga justicia, para que se adopten las medidas necesarias y para que de verdad esto no le vuelva a suceder absolutamente a nadie. Esto es algo muy, muy duro
de sobrellevar. Y solamente los que estamos metidos aquí en este cuento y los que trabajamos con el tema de derechos humanos sabemos y podemos medianamente manejarlo. Es Luz Briseida Vega, vocera del colectivo Vida, Memoria y Dignidad, que junto a Verónica Cruz Rojas, abogada defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y Luisa Fernanda González, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas, se sientan con nosotros en la banca del parque. El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente en la banca del parque. Gracias por continuar con nosotros. Somos una radio online donde todos cabemos. Los podcasts de nuestros programas los encuentran en la plataforma de iVoox o sencillamente entran a www.bancadelparque.com y en la parte superior están todas las redes sociales. Hoy sentados con Luz Briseida Vega, vocera del colectivo Vida, Memoria y Dignidad, Verónica Cruz Rojas, que es abogada defensora de derechos humanos, y Luisa Fernanda González, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas. Luisa, como su merced la primera vez que se sienta en esta banca, entonces cuéntele a los oyentes quién es Luisa Fernanda González. Gracias, Marisol. Bien, yo soy Luisa González, como ya lo dijeron ustedes. Soy abogada de la Comisión Colombiana de Juristas desde ya hace un buen tiempo, hace 6 años aproximadamente. Estudié Derecho un poco inconforme con las injusticias de este país. Quise hacer parte o estar del lado de quienes defienden la vida, quienes defienden los territorios de nuestro país y bueno, pues aquí estoy con ustedes y con las víctimas. Gracias, su merced, eso nos alegra mucho. En Colombia comenzamos a oír una expresión que fueron los mal llamados falsos positivos. ¿Cómo se vivieron en Boyacá, Luisa Fernanda? Pues en este informe lo que encontramos es que los patrones no son tan distintos a cómo se presentaron en el resto del país. Entonces en esta parte les voy a contar un poco los hallazgos que evidenciamos. Este informe recoge los hechos presuntamente cometidos por integrantes de la Primera Brigada en 5 etapas comprendidas entre 2003 y 2008, bajo las comandancias de los siguientes comandantes: Luis Antonio Coronado León, Sergio Mantilla San Miguel, Germán Enrique Cardona Pinzón, Rafael Alberto Neira y Luis Fernando Rojas Espinosa. Además, recalcamos la participación de 5 unidades militares adscritas a la Primera Brigada, entre ellas el batallón Tarqui, el grupo de caballería mecanizado número 1 José Miguel Silva Plazas y el grupo Gaula Boyacá. Bueno, también está el batallón de infantería general Simón Bolívar. Más adelante, otros de los hallazgos que encontramos en el departamento de Boyacá es que en cuanto a los factores territoriales, es que la supuesta presencia de grupos armados ilegales en las provincias de La Libertad, Valderrama, Sugamuxi y Neira conllevó a la estigmatización de la población civil por parte de militares de la Primera Brigada. También lo que encontramos es que la población más afectada por esta práctica para el periodo 2003 y 2004 fueron personas que se dedicaban a las labores del campo. Encontramos que el 42% de las víctimas eran personas campesinas. Entre el periodo 2005 y 2006 encontramos que se seleccionaron personas que trabajaban en actividades informales, vendedores de minutos, taxistas, trabajos varios, buscadores de pasajeros en la terminal, vigilantes. Más adelante, en el periodo 2007-2008, el 55% de las ejecuciones extrajudiciales bajo la modalidad de los mal llamados falsos positivos se concentraron en personas con condiciones especiales. ¿A qué me refiero en esto? Personas con farmacodependencias, con diversidades funcionales y con antecedentes penales. En el informe nosotros abordamos nuestro análisis en 3 fases: la fase de planeación, la fase de ejecución y la fase de encubrimiento. Esta división por fases resulta útil para la explicación del fenómeno y permite identificar patrones de macrocriminalidad. Entonces, en la fase de planeación, identificamos la existencia de un sistema de incentivos y recompensas que provenían de altas esferas del gobierno y mandos militares. Además, encontramos que se seleccionaron a víctimas en condición de vulnerabilidad o similares. También encontramos que la existencia de documentos oficiales emitidos por la Plana Mayor de la Primera Brigada
detallada, pero estos informes o estos documentos carecían de sustento. Por ejemplo, en muchos de estos documentos encontramos que no existieron informes de inteligencia o mucha de la documentación está sustentada con información falsa. Bueno, en cuanto a la fase de ejecución, encontramos diferentes modalidades por las cuales la primera brigada seleccionó a las víctimas. Entre muchas otras, hay unos casos representativos que son los casos de la terminal, en donde en una camioneta recogieron a varias de las víctimas, las engañaron, se las llevaron al lugar donde finalmente las ejecutarían y pues como en muchos otros casos a nivel nacional pusieron armas que no pertenecían a las víctimas en el cuerpo de las víctimas, les pusieron ropa militar que evidentemente no pertenecían a las víctimas, esto con el fin de simular un combate con supuestos guerrilleros o supuestamente personas que hacían parte de grupos armados ilegales. Pero yo aquí quiero resaltar que de los expedientes judiciales que consultamos, la mayoría de las sentencias confirman que las víctimas no hacían parte de grupos armados ilegales, lo que en efecto pues confirma las denuncias de los familiares de estas víctimas y contradice lo que estaban diciendo en su momento los militares, y es que las víctimas supuestamente hacían parte de grupos armados ilegales. Finalmente, en la fase de encubrimiento encontramos que los militares continuaban realizando presuntas actuaciones ilegales, esto con la finalidad de ocultar los delitos cometidos. ¿Qué hacían ellos? Por una parte, alteraban los documentos militares, presentaban a las víctimas como personas no identificadas, y en esta parte yo quisiera detenerme, ya que estos son actuaciones que impiden que los familiares de las víctimas encuentren a sus seres queridos, y pues era una forma de ocultar lo que estaban haciendo y de impedir que los familiares encontraran a sus seres queridos. También encontramos que los mismos militares realizaban el levantamiento del cadáver cuando en principio estas son acciones o procedimientos que deben realizar otro tipo de funcionarios. Encontramos que alteraban la escena de los hechos y que además sostenían versiones falsas ante los entes judiciales. Además, aquí los jueces penales militares jugaron también un papel muy importante. Todo es que a pesar de las denuncias que eventualmente algunas procuradurías o personerías realizaban al interior de los procesos, estos jueces pasaron por alto todas estas irregularidades y en su lugar decidieron archivar las investigaciones de los militares involucrados. Es Luisa Fernanda González, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas, que junto a Verónica Cruz Rojas, abogada defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y Luz Briseida Vega, vocera del colectivo Vida, Memoria y Dignidad, se sientan con nosotros en la banca del parque. Una canción que nos acaricie el alma en la banca del parque. Ustedes son muy amables por estar en Banca del Parque Radio, esta radio online y pedagógica que quiere que nosotros conozcamos de voz de quienes hemos sufrido esta guerra las verdades que a veces nos ocultan. Hoy sentados con Luisa Fernanda González, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas, Verónica Cruz Rojas, abogada defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y Luz Briseida Vega, vocera del colectivo Vida, Memoria y Dignidad. Doña Luz Briseida, cuéntenos ¿qué fue lo que le pasó a su merced? Bueno, yo perdí un hermano en el año 2007. Mi hermano tenía una condición de vulnerabilidad especial. Él era farmacodependiente y pues llevaba ya varios años prácticamente como habitante de calle. Él se desaparece el 10 de febrero del 2007, sin embargo, pues la familia siempre será familia, ¿cierto? Entonces siempre uno estaba pendiente de él y él en medio de su condición estaba pendiente de nosotros. Sin embargo, creo que la que más estaba ahí siempre era mi mamá. Y ella empezó a echarlo de menos porque pues la última vez compartieron porque él llegó a pedirle algo de comer y ella como siempre pues le llevó, le dio y ya se llega el 10 y él se va, llega el 11, el 12 y mi mamá empieza a pensar pero ¿qué pasó con mi mono que no aparece? Empieza a preguntarlo, nadie da razón, unos dicen que se fue para una parte, otros dicen que está en otra, empiezan algunos comentarios distractores, inclusive desde las mismas entidades estatales, desde la misma policía, desde la misma fiscalía, empiezan a hacer algunos comentarios que
ella empieza a analizar de fondo y es así como ella decide entonces empezar ella misma a buscarlo y se va por todos estos lugares donde él habitaba, donde él se reunía con sus compañeros y es así como empieza a enterarse de un sinnúmero de hechos que venían sucediendo y es que meses atrás a ellos los habían abordado algunos hombres, según los testigos, con algunas características que ya para quienes tenemos un poco más de lucidez, entendimos que se trataba como de gente de porte militar por las especificaciones que ellos nos daban. Y es que ellos, como lo estaba yo comentando, con unos meses de anterioridad llegaron a proponerles un negocio. Digo llegaron a proponerles porque no fue solamente a mi hermano, fue a varios muchachos. Un total de 5 o 6 muchachos nos contaron que ellos iban, les daban comida, inclusive les daban dinero para que consumieran drogas, y así se fueron ganando como su amistad y concertaron que el día 10 en la noche los pasaban a recoger porque iban a salirle al paso a un vehículo que llevaba una cantidad de dinero que iba para Yopal y que ellos lo único que tenían que hacer era salirles al paso y detener el vehículo y que ya pues ahí con ese simple hecho ya ellos iban a obtener cierta cantidad de dinero. Así quedaron, se llegó el día 10, llegaron ese día por los muchachos, supuestamente ellos ya habían cuadrado que iban a ir en una camioneta de un color, no recuerdo cuál, pero realmente llegaron en otro color, pero bueno, eso es más adelante. Ese día llegaron y con tan mala suerte para unos, pero buena para otros, que de todos los 5 que estaban listos para partir, no había sino uno, y ese era Pedro Jesús Vega, mi hermano. El resto no estaban por X y Y situaciones, ellos en medio de su vida, pues ellos no adquieren compromisos de nada y no le iban a poner cuidado a esto porque ellos estaban en su cuento. Es así como el único que estaba era mi hermano, pero había llegado otro muchacho que se llamaba Carlos Eduardo Numpaque. Por cosas de la vida, este muchacho también hace parte de este informe. Él también estaba inmerso en este mundo de las drogas, pero digamos que todavía no de una manera tan abierta, es decir, que su familia todavía no tenía tanta certeza, entonces él se cuidaba como un poco, pero ese día llegó y estaba ahí cuando llegaron estos tipos y entonces le dijeron a mi hermano que qué hubo los demás, le dijeron, entonces mi hermano les dijo pues que no estaba sino él y le propusieron a Carlos Eduardo que sí se iba con ellos, le echaron el cuento otra vez del negocio y se lo llevaron. Carlos Eduardo dijo que sí y se fueron. Cuando llegaron a subirse al supuesto carro, ahí viene el cuento de las camionetas del color y es que supuestamente se iban a ir en una de un color, pero cuando llegaron a recogerlos llegó otra y a un lugar diferente. Entonces mi hermano cuenta la testigo clave en ese proceso que mi hermano se rehusó a subir, dijo que no, que él ya no iba, pero uno de los militares o de la persona que fue a ubicarlos, digo los militares porque está comprobado por sentencia administrativa que el Estado es el culpable, que esta persona se bajó y con el arma le pegó a él en la cabeza. Efectivamente en el informe de medicina legal sale la herida que a él le produjo el golpe con el arma, entonces digamos que es un factor también de credibilidad frente a la testigo. Suben a mi hermano a la fuerza y a Carlos Eduardo al vehículo y se los llevan con rumbo a Yopal. Se los llevan desde Tunja, Boyacá. Mi hermano es asesinado en el kilómetro 51 de la vía que conduce entre Sogamoso y Pajarito, es decir, a unas casi 3 horas de aquí de Tunja, y lo presentan como un guerrillero dado de baja en combate. Eso pasa el 10 amaneciendo a 11, si no estoy mal. Pero nosotros no sabíamos, seguíamos aquí en la búsqueda, sobre todo mi mamá era la que iba, preguntaba, llevaba la información a la fiscalía, no iba a que le dieran información, ella iba a llevar lo que sabía. Entonces asumió ella la carga de la prueba que le correspondía a la señora fiscalía de investigar. Ese trabajo lo hizo mi mamá junto con el papá de Carlos Eduardo, porque como les contaba, mi hermano se lo llevaron con este otro chico y el papá de él se dio a la tarea de buscar a su hijo. Entonces él buscaba a cualquiera de los dos, decía que donde estuviera uno, ese daba razón del otro y él empezó a ir de pueblo en pueblo a buscarlo y ya empezaron también aquí en Tunja a llegar cuentos a mi mamá. Ahí fue donde ella se enteró de todo este cuento del negocio, de que les habían propuesto no sé cuánta plata, de que mejor
mejor dicho, de los sueños que ellos tenían y que ellos iban a hacer con ese dinero, sobre todo mi hermano. Ya ella empieza a enterarse como de todo eso. Se llegó el día en que don Hernando Numpaque, él falleció en un evento precisamente reclamando justicia por la vida de su hijo en Villavicencio, ya hace unos 6 años más o menos. Don Hernando los encuentra enterrados en Sogamoso como NN. Nos llama y nos da la noticia. Nosotros como familia de Pedro Jesús asistimos a la fiscalía en Sogamoso y allí nos muestran las imágenes. Efectivamente era él, solo que lo bañaron, lo afeitaron, le pusieron una ropa que no era de él, le pusieron botas que llamamos pantaneras. Como dato curioso, sus suelas estaban nuevas y nos muestran las fotos de él con pasamontañas, con armas, con granadas. Nosotros pues muy sorprendidos porque mi hermano no tenía condiciones para pertenecer a un grupo armado. Entonces desde el principio nosotros insistimos en que no podía ser posible. En la fiscalía nos mandaron para el batallón Tarqui. En el batallón Tarqui hablamos con el juez de instrucción penal militar y él nos dijo que efectivamente le había sido dado de baja en combate porque llevaba 3 días delinquiendo y extorsionando en la zona. Falso, porque él se lo llevaron ese día y ese día lo mataron. Luego nos enteramos de que la operación estaba vencida. Luego empezamos a entender y a conocer una serie de irregularidades, como por ejemplo que el señor juez nos manda para el cementerio y nos dice, pues ellos están enterrados allá en 2 bóvedas, son las 64 y las 65, pero yo no sé en cuál de los 2 está cada uno. Váyanse para el cementerio y díganle al sepulturero. Efectivamente, nosotros inocentes fuimos, llegamos al cementerio, no había administrador, no había un funcionario de la administración. Le dijimos al sepulturero, no, es que nos mandaron sin una orden, sin un papel, sin nada. Les estoy hablando como fue, ¿no? O sea, sin nada. Nos mandaron como a niños chiquitos y así nosotros lo hicimos. Llegamos allá y le dijimos al señor sepulturero, ¿y cuál fue la respuesta? Pues destapemos los 2 y cada cual mira cuál es su familiar y se lo lleva. Efectivamente así lo hicimos. Se abrieron las 2 bóvedas, cada familia reconoció a su familiar. Mi hermano, o sea, con solo verlo ya yo sabía que era él. Nos los entregan así y nos los trajimos para Tunja. Después también entendimos que si ese día nos hubiera parado la policía, es que hace un carro particular con un muerto a las 1 o 2 de la mañana transitando por una vía. O sea, después entendimos toda esa serie de cosas y entonces ya empieza este lío jurídico. No nos querían, ningún abogado nos quería asistir. Estuvimos con varios, algunos cobraron un dinero, otros más honestos nos dijeron que ellos no se le medían a esa situación porque era muy delicada. Y así entre uno y otro llegamos al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y es allí donde atienden el caso. Ya hay una sentencia administrativa que ordena la reparación ya hace 5 años y es la hora que ni la reparación simbólica, ni la reparación económica, ni absolutamente nada en materia penal, menos. Los 9 militares siguen campantes, no sabemos qué es de ellos, no hay una imputación de cargos, no hay absolutamente nada, es nada. O sea, lo mataron y matado se quedó y hasta ahora pues que no hemos podido lograr que se reconozcan estos hechos. Sin embargo, como lo decía en alguna intervención anterior, esto también sirvió porque a raíz de este hecho conocimos el hecho de otras familias, o sea, no éramos los únicos. Esta era una práctica que se venía ejerciendo aquí en Colombia y de la cual nadie sabía. Entendimos el tema de la política democrática, entendimos los planes de gobierno, o sea, entendimos muchísimas cosas. Empezamos a ser parte del Móvice, empezamos a trabajar con algunas organizaciones y llegamos ya al punto de no permitir que nadie hablara por nosotros, sino que hablar con voz propia. Y aquí estamos hablando, contando nuestras historias y no solamente la mía. Yo no hablo por mí, no hablo por Pedro Jesús, hablo por todas esas mamitas y todas esas hermanas que de una u otra manera lo han hecho a través del acompañamiento que se ha hecho aquí en la región durante todo este proceso. Esa es la historia de Pedro Jesús Vega, un chico que a pesar de su condición tenía una familia, tenía sueños y que hoy después de tantos años todavía, y creo que nunca va a pasar, nos sigue haciendo mucha falta. Gracias, doña Luz Briseida, por abrir su corazón, por compartirnos esta realidad que es tan dura, porque no solamente es
cómo se asesina a nuestro ser querido, sino también cómo se calumnia, cómo se enloda su nombre, que creo que su honra, su dignidad es también parte de lo que nos deben a las víctimas. Es Luz Briseida Vega, vocera del colectivo Vida, Memoria y Dignidad, que junto a Verónica Cruz Rojas, abogada defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y Luisa Fernanda González, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas, se sientan con nosotros en la banca del parque. Y del baúl de los recuerdos, las canciones inolvidables suenan en la banca del parque. Saludamos a todos nuestros compatriotas que están dentro y fuera de nuestro país en este momento tan difícil en el que estamos viviendo algo que para todos es nuevo, y es esta pandemia. Ojalá nos estemos cuidando, que el hecho de que nos abran las puertas para salir no sea el signo de ir a encontrar dificultades y hasta la muerte, porque de eso no se trata, sino que seamos muy responsables. Hoy sentados con Luisa Fernanda González, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas, Luz Briseida Vega, vocera del colectivo Vida, Memoria y Dignidad, y Verónica Cruz Rojas, es abogada defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Verónica, en el informe también se habla de masacres y concretamente de la masacre del páramo de la Sarna. Cuéntenos. Sí, Marisol, este es un hecho que también se documenta en el informe, donde se analizan 7 fallos condenatorios de la jurisdicción penal ordinaria y 2 fallos de la jurisdicción contencioso administrativa, donde se encontró probado que la masacre del páramo de la Sarna fue planeada y ejecutada por paramilitares de las autodefensas campesinas de Casanare y agentes estatales, específicamente miembros de la Primera Brigada del Ejército Nacional y de la Policía Nacional. En este hecho fueron ejecutadas 15 personas trabajadoras y llenas de sueños, entre ellos profesores, profesoras, estudiantes de la UPTC, profesionales, agricultores, comerciantes, el conductor del bus y su ayudante. 3 víctimas sobrevivieron, 2 de ellas menores de edad y una señora de la tercera edad. Todas las personas iban como pasajeros en un bus de la empresa Cotrasero, que los estaba transportando de Sogamoso a Labranza Grande en la mañana del 1 de diciembre de 2001. Bus que fue detenido por los paramilitares, quienes obligaron a todas las víctimas a bajarse del vehículo para ser asesinadas. 19 años después de los hechos, el Consejo de Estado, en sentencia del 27 de agosto de 2019, declaró responsable al Estado colombiano por la planeación y ejecución de la masacre, y además concluyó que se configuró un crimen de lesa humanidad. Los integrantes de la fuerza pública, Marisol, fueron responsables de crear el estigma de la población de la provincia de La Libertad, participar en reuniones de planificación del plan criminal con los paramilitares, construir información sobre el perfil de las víctimas, señalándolas arbitrariamente de pertenecer y o colaborar con las guerrillas. Entregaron un listado, como lo que se llamaba lista negra, sobre las víctimas seleccionadas a los paramilitares para que las asesinaran. Asimismo, los agentes estatales seleccionaron el lugar donde sería ejecutado el plan criminal y garantizaron todas las condiciones propicias para que la masacre fuera ejecutada por parte de los paramilitares, ya que levantaron el retén militar de la vía la noche anterior. Es importante aquí, Marisol, resaltar que este retén era permanente y estaba ubicado en el lugar de los hechos. Además, la fuerza pública se aseguró de facilitar la huida de los paramilitares, pues llegaron 5 horas después a la escena del crimen, a pesar de que la policía de Sogamoso tuvo conocimiento desde las 8:30 de la mañana e informó al comandante del batallón Tarqui del ejército. Finalmente, las autoridades no persiguieron ni capturaron a ningún paramilitar, y 2 policías ocultaron las armas que fueron usadas para ultimar a las víctimas, como se había acordado previamente. A pesar de que todos estos hechos están probados por la jurisdicción ordinaria, actualmente solo existe una condena de tipo penal frente a un agente de inteligencia de la Primera Brigada del Ejército que se llama Luis Eberto Díaz Molano, quien es actual compareciente en la Jurisdicción Especial para la Paz. Las demás condenas penales registradas son de paramilitares, razón por la cual los familiares de las víctimas consideran que no han obtenido una verdad completa y que persiste la impunidad frente a los máximos responsables. Por ende, en este informe solicitamos que la JEP
investigue y juzgue a esos máximos responsables, especialmente a los comandantes de la Primera Brigada y del Batallón Tarqui, Fadio Bedoya Correa y Jaime Guerra Santos. Y a la Comisión de la Verdad se le solicita que esclarezca la verdad sobre estos hechos, especialmente sobre la relación entre los paramilitares y las entidades estatales en Boyacá. Lamentablemente, la masacre del Páramo de la Sarna no es la única, sino que se suma a un contexto nacional de crímenes cometidos por grupos paramilitares con participación de la fuerza pública que han tomado la vida de miles de colombianos. Y también, Marisol, como todos sabemos, en las últimas noticias, las masacres siguen aumentando en nuestro país. También le pedimos a la JEP que se priorice a la Primera Brigada como una de las unidades militares en el marco del caso 003 y que llame a los integrantes de la Plana Mayor a rendir vención voluntaria. Además, que proceda a abrir un macrocaso sobre las relaciones entre agentes estatales y grupos paramilitares. Bueno, nosotros dentro de este informe y después de haber hecho este trabajo tan profundo con todos los familiares como víctimas de crímenes de Estado, exigimos al gobierno colombiano tal vez algo muy importante para nosotros, y es que se oficialice un Día Nacional para las Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales. Creo que esto es una medida de reparación y algo que nosotros como familiares de víctimas recibiríamos con mucho agrado. Tal vez otra de las exigencias bien importantes es el tema del pago de indemnizaciones, porque si bien es cierto, en muchos de los casos en donde se ha condenado al gobierno por estos hechos, las familias aún siguen esperando estos tan anhelados pagos, y pues en algunos de los casos también se han ido ya de este mundo esperando que se les paguen. Y por último, también importante el tema de la educación superior para los familiares y el tema de la exclusión al servicio militar. Creo que estas son 4 exigencias bien importantes y que, como lo dije ya, harían parte de esas medidas de reparación que nosotros como familiares de víctimas de crímenes de Estado desde la región de Boyacá le exigimos al gobierno nacional. A la Comisión de la Verdad le solicitamos que esclarezca e identifique las causas explicativas y patrones que señalamos en el presente informe. También que establezca el impacto humano y social en el territorio de Boyacá, y además que analice, esclarezca y visibilice la responsabilidad colectiva y agravada del Estado respecto pues a los hechos que documentamos en el presente informe. Esto con el fin de conocer los móviles, las políticas y las doctrinas que operaron, así como su incumplimiento en el deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos lamentables hechos. Es Luisa Fernanda González, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas, que junto a Luz Briseida Vega, vocera del colectivo Vida, Memoria y Dignidad, y Verónica Cruz Rojas, abogada defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sientan con nosotros en la banca del parque. Una canción que nos acaricie el alma en la banca del parque. Luisa Fernanda, ¿qué tarea nos deja? Les invitamos a escuchar las historias de vida de los familiares de algunas de las víctimas de la fuerza pública en Boyacá. Estas historias de vida están en la serie de podcast titulada Verdades que Incomodan y las pueden encontrar en las diferentes plataformas de las organizaciones y, por supuesto, en Banca del Parque. Luisa Fernanda, gracias por habernos acompañado. Gracias, Marisol, por permitirme estar acá, y un abrazo para todas las personas que nos están escuchando. Verónica, ¿qué tarea nos deja? Marisol, invitar a los oyentes a ver el acto de entrega del informe Boyacá Sembrando Justicia, Memoria y Dignidad, que se encuentra en las páginas de Facebook de las organizaciones. Gracias por estar en Banca del Parque Radio. Muchas gracias, Marisol, por la invitación, y un saludo a todos los oyentes. Luz Briseida, ¿qué tarea nos deja? Bueno, la tarea que yo le dejo a todos los oyentes es a no ser indiferentes y que no pase lo que me pasó a mí, especialmente cuando les contaba que mientras esto no nos ocurre, no nos importa. Realmente es una realidad que se vive en Colombia y no podemos ser indiferentes a ellos. Luz Briseida, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un honor tenerla acá. A ustedes muchísimas gracias. Gracias a la Banca del Parque, gracias a los colectivos José Alvear Restrepo, a la Comisión Colombiana de Juristas, al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, al MOVICE, y infinitas gracias a todos los familiares que hicieron
realidad este sueño, que es esperanza para nosotros. Muchas gracias. Pues fueron Luz Briseida Vega, vocera del colectivo Vida, Memoria y Dignidad, que junto a Verónica Cruz Rojas, abogada defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y Luisa Fernanda González, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas, se sentaron con nosotros en la Banca del Parque. Y yo soy Marisol Garzón. Los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos. Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.